académico, toma usted en cuenta estas dos categorías de la transculturación, la cual procede del planteamiento de Ortiz, ¿no? Fernando Ortiz. Y luego el concepto de la heterogeneidad de Antonio Cornejo Polar, el concepto de literatura heterogénea, qué sé yo, que provendría de José Carlos Mariátegui, ¿no? Por lo que usted ha señalado también. Usted explica en qué consiste en cada una de estas dos categorías, qué propone en cada una de ellas, y hace también una crítica de los aspectos que digamos, hacen débiles o hacen cuestionables esas categorías, que creo que es también importante. Ahora, no sé en qué medida estas dos categorías que fueron planteadas ya hace varias décadas, en qué medida ya se han concretado en investigaciones que confirmen la validez de una o de otra teoría o de una u otra categoría en relación con la literatura peruana, o son más bien categorías que usted ahora está fusionando y que quizá por primera vez van a ser ensambladas para estudiar este objeto de estudio, es la poesía transcultural. Ese es, bueno, y también justamente estaba revisando dentro de este contexto de crítica, esta es la referencia al concepto de sistemas literarios. No sé si le parece consistente esta propuesta, o más bien no sé si llega a examinarla, estos sistemas literarios que plantea Cornejo Polar, que son tres: uno que opta por la escritura en una lengua culta, un segundo que privilegia la lengua popular, y finalmente un tercero en el que se queden las lenguas aborígenes. ¿Sí? ¿Le parece consistente esta clasificación de sistemas? En cuanto a la clasificación de sistemas, Sí, ¿le parece consistente esta descripción? ¿No le parece que simplifica en alguna medida la heterogeneidad? ¿Qué es, por ejemplo, un segundo que privilegia la lengua popular? ¿Y cómo diferenciamos la lengua popular de la lengua culta? claro, sí, sobre todo yo había insertado el tema del sistema literario. ¿Por qué? Porque para entender en este caso una categoría literaria, que obviamente nace a raíz de un estudio sistemático de obras, ya sean por ejemplo novelas, ya sea un conjunto de poemas o un conjunto de poemarios en una etapa o en un determinado periodo, entonces hay que tratar de situar esta idea del sistema literario, ¿no? Obviamente, claro, personalmente yo pienso que la noción de sistema literario de Cornejo, cuando la planteó, era funcional, ¿no? De acuerdo a los sistemas que de repente en ese tiempo se dinamizaban o en ese tiempo interactuaban. Sin embargo, ya habiendo pasado aproximadamente un promedio de casi 40 años, sí, esos sistemas literarios no pueden mantenerse igual, ¿no? Claro. Hay un artículo de Daniel Carrillo Jara en donde habla sobre esta problematización de los sistemas literarios y menciona que dentro de cada sistema de alguna manera se han creado nuevos sistemas, ¿no? Como una suerte de intersticios que están entre el sistema culto, el popular y el aborigen, ¿no? Entonces estos sistemas obviamente no deben ser vistos como entidades fijas, sino básicamente que pueden de alguna manera, o básicamente como planos porosos, ¿no? En donde obviamente los tres van a interactuar de alguna manera. Sin embargo, lo del sistema literario solamente yo lo había tomado para enmarcar la categoría, ¿no? Para tratar de darle una forma, que la categoría no sale, digamos, de la nada al sigilo, sino que
de alguna manera se inscribe, ¿no?, en un sistema literario también, o se inscribe en varios sistemas literarios también. Claro. Pero, Ahora, usted en su experiencia como lector, como investigador, ¿reconoce usted algunos libros o investigaciones que hayan circulado y que trabajen con esta categoría y que lleguen a resultados válidos? Por ejemplo, en el caso Cornejo, reconoce en el caso de la crítica literaria peruana algunos estudios o algunos ensayos o algunas investigaciones que hayan utilizado esta categoría de manera satisfactoria, de manera operativa. ¿en el caso de la poesía se refiere? Sí, o la poesía o la narrativa, en fin, porque... Claro. Por ejemplo, en el caso de la narrativa, obviamente Cornejo plantea esta categoría de heterogeneidad. Bueno, él plantea la literatura heterogénea, ¿no?, y de ahí se deriva la categoría de heterogeneidad. Entonces, Cornejo, cuando plantea esta categoría de literatura heterogénea, es un primer trabajo que publica en la revista de crítica literaria en el año 78. Sí, conozco, estaba cercana a esa revista yo por esos años, sí. Ajá, Conozco entonces, esos perfecto. artículos. Luego sí. de ese artículo, él amplía ese trabajo en un libro, ¿no?, Sí. que es la novela indigenista, Literatura y Sociedad de la Novela Indigenista en el Perú, que se publica en el año 80. Y ahí es donde él expone básicamente la categoría de heterogeneidad, en función básicamente de la novela larga de los ríos profundos y El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría, ¿no? Entonces, la heterogeneidad sí funciona en este caso en la narrativa y en la poesía. También en la revista de crítica literaria en el año 2006 se publicó un artículo en donde se analizaba la poesía afrocubana a partir de esa heterogeneidad que planteaba Cornejo. Sí, sí, usted menciona también, ¿no?, la literatura negrista, ¿no? Ajá. Sí, sí, está dentro de su propuesta, sí. Claro, y más o menos esta literatura surge en la década de los años 30 del siglo pasado, ¿no?, en donde también de alguna manera sintoniza con las vanguardias, o básicamente con los restos que quedan de las vanguardias, que más o menos cierran el ciclo a partir de los años 30. Eso por el lado de la heterogeneidad, ¿no? Sí se ha aplicado la categoría a poesía, sí se ha trabajado por ese lado, pero muy poco. O sea, no, obviamente la narrativa es el lugar, digamos, o el nicho predominante de la heterogeneidad, pero muy poco se ha explorado en poesía. Por eso yo apostaba por ese lado, y por eso me centraba sobre todo en la vanguardia andina. Claro, va a trabajar usted 3 poemarios, ¿no? Claro, pero de esos poemarios solamente, si los trabajo a profundidad todos, me parece que sería un corpus muy exhaustivo, muy amplio. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar de repente los poemas más trascendentes, que me permiten a mí explicar esas categorías, ¿no? Esas categorías en función de los poemas. Sí. Sí, porque usted hace un análisis muy exhaustivo de ambas categorías, de manera que creo que su trabajo puede ser un buen aporte respecto de la validez de estas teorías o de estas categorías, ¿no? Ya que no hay otras. El que también ha trabajado en esta perspectiva es este crítico Martín Lienjar, que seguro usted conoce. No sé si cita en algún momento, probablemente sí, no, me ha pasado, pero él también trabaja un poco en esa línea, ¿no? Tiene varios libros importantes. ¿Usted los ha revisado alguno de ellos? De Lienjar pude revisar uno sobre Arguedas, pero no su producción exhaustiva completa, pero sí sé que trabaja en función a estas categorías, sobre todo en la narrativa indigenista también. Sí, pues además él ha trabajado con literatura de varios países, ¿no? También. Sí, ha trabajado. Yo la verdad seguí sus primeros trabajos, las propuestas que hace respecto de Arguedas, es decir, él se metió a fondo en esta problemática de la heterogeneidad, y creo que incluso aprendió el quechua, ¿no?, para poder en lo posible percibir todos estos intersticios, como usted dice,
estas fisuras que hay dentro de los componentes de los sistemas literarios y dio bueno, produjo un libro importante sobre esto, donde reivindica también la validez de la oralidad, hace referencia a la última novela de Arguedas, de los zorros, más los diarios. Esta obra, realmente la de Arguedas, es una obra bastante compleja, ¿no? Bastante compleja. Y ahí plantea, después de haberla analizado, plantea Lienhard la idea de que esta novela sería una suerte de forma literaria propia de esta heterogeneidad, propia de esta transculturación que se habría producido en nuestros contextos, y daba a entender como que esa obra estaba pensada para un público, ¿no? Porque ahí también para un público lector de configuración fundamentalmente migrante, ¿no? Estas ideas tienen algo que ver con su propuesta teórica y crítica, diría usted. Es decir, los lectores de estos poemarios que usted va a analizar, ¿tienen un perfil especial, diría usted, o no? ¿O estos poemarios están pensados de tal manera que cualquier lector podría perfectamente apreciar lo original que hay en esto que usted llama la poesía transcultural? Claro, sí, es una pregunta interesante porque, claro, en ese caso la narrativa se maneja de una manera distinta, ¿no? Entonces, al ser un discurso, al ser un registro, digamos, que posee una particularidad respecto del código poético en este caso, yo sostengo en esa situación respecto a la pregunta que me plantea, que sí, ¿no? O sea, los poemarios tienen una singularidad respecto a la forma en la que están construidos. O sea, me refiero, por ejemplo, justo estaba ampliando un poco la propuesta sobre 4 puntos, porque yo estoy planteando 4 puntos basándome obviamente en la propuesta de Rama, sí. Pero no puedo basarme en la propuesta de Rama como si fuera un espejo, porque obviamente se manejan códigos distintos. Entonces, lo que estoy tratando de ampliar es esto, ¿no? Amplío lo que el profesor Camilo mencionaba, las figuras, las estructuras figurativas simbólicas, en donde básicamente descansan las figuras literarias, el aspecto retórico del poema, y por otro lado el personaje, pero no un personaje construido con voz, como la narrativa, por ejemplo, que posee un registro, sino un personaje que se construye a partir de un cuerpo, básicamente, de un cuerpo que no tiene voz. Entonces, lo que yo propongo es que básicamente a lo largo de todo este indigenismo de vanguardia que surge en la poesía, es una suerte de primer camino para la siguiente eclosión de escritores vanguardistas que surgen en la década del 40, del 50, y ahí se inscribe Arguedas, se inscribe Alegría, y otros más adelante como Vargas Vicuña, ya en la generación del 50, en donde ya le dan una voz al sujeto indígena. Ya no solamente es cuerpo, sino también es voz. Pero respecto a su pregunta, sí, los poemas presentan una particularidad, ¿no? Hay algunos términos que están, por ejemplo, hay muchos términos coloquiales que también son propios de la vanguardia. Hay términos que, por ejemplo, provienen del propio imaginario de los poetas, en este caso, ¿no? En el caso de Peralta, en el caso de Emilio Vázquez, ambos son puneños y tienen esta tradición aymara de alguna manera incrustada dentro de su poesía, ¿no? Entonces, hay referencias a eso, ¿no? Claro, por este lado sí. En Guillermo Mercado sí es mucho menos. Se podría decir que es una poesía un tanto, no tan rupturista como la de Peralta o la de Emilio Vázquez, pero sí, en Vázquez y Peralta me parece que sí. Incluso estaba tratando de ver si ya no trabajaba con Guillermo Mercado y de repente apostaba por otro poeta que se alinea a esta idea, ¿no? Porque Mercado como que salía un poco de esa propuesta. Claro. Sí, podría ser pues que pueda usted reemplazar a Mercado por otro escritor que sea más afín a los otros dos, ¿no? Podría ser, sí.
Ahora es interesante respecto a lo que usted estaba señalando, claro, las raíces ancestrales de los escritores puneños, pero por otra parte también lo que he oído, no me consta porque no lo he estudiado, pero sí he oído que, por otro lado, esta zona del Perú, la zona de Puno, tuvo siempre muchos nexos con el río La Plata, ¿no? Hubo una cierta comunicación y quizá también algunos elementos vanguardistas podrían haber venido desde esa zona de nuestro continente. Usted que conoce mejor el tema, ¿podría señalar eso o no? Yo creo que, a ver, ahorita que lo plantea así, profesor, por ejemplo, claro, es cierta esa relación, ¿no? E incluso también en algunos libros sobre historia de la literatura puneña se menciona esta relación, ¿no? Por ejemplo, que habían, por ejemplo, producciones culturales, me refiero a libros, a revistas, a poemarios, que llegaban mucho antes a Puno, por ejemplo, o a la zona surandina que a Lima. Entonces, era básicamente por las vías de comunicación que habían entre Puno y, en este caso, por ejemplo, la zona sur del Perú, o la parte sur, digamos, del continente, ¿no? Chile, Argentina. Y, por ejemplo, en el caso de Argentina, en las vanguardias, básicamente cuando Borges recién comienza a adherirse a esos movimientos, él es muy afín al creacionismo, es muy afín al ultraísmo español. Entonces, de alguna manera también hay algunos críticos que han reparado este ultraísmo, por ejemplo en la poesía de Peralta, ¿no? En el primer poemario, que también una suerte de creacionismo también. Entonces yo creo que de alguna manera sí. Aparte de eso, el boletín Titicaca, que estaba liderado por Churata en un principio y luego por su hermano, a manera de trueque comienzan a realizar estos canjes, ¿no? Canjes de revistas, canjes de libros. Entonces, obviamente sí hay una fuerte, digamos, impronta cultural, no solamente, digamos, que se encierra en la aldea o que se encierra en Puno, sino que abre las perspectivas un poco más, ¿no? Y al abrir las perspectivas, entonces, ahí es cuando comienzan a haber ese intercambio de patrones culturales. Claro, incluso el propio caso de Borges, que creo que usted lo ha citado, ¿no? Sí, lo ha citado usted, él también tiene un proceso vital, literario muy curioso, porque efectivamente tiene una formación europea en sus primeros años, qué sé yo, y tiene contacto con las vanguardias, ¿no? Él es también un vanguardista, sobre todo en Madrid, pero luego cuando retorna a Argentina, él recupera sus raíces con la literatura gauchesca, por ejemplo, que también de alguna forma es un modo de heterogeneidad, ¿no? Y su obra está, así se estructura entre esos dos ejes. De un lado esta vocación cosmopolita que él tiene, esta vocación mundial, ¿no? Este diálogo que él establece incluso en algunos textos narrativos entre el mundo, entre el mundo gaucho y el mundo europeo moderno, ¿no? Entonces, ese es también el caso de la gauchesca, que a mí me interesa mucho. Es un ejemplo también de transculturación, de heterogeneidad, solo que, digamos, cesó de pronto en la realidad argentina y ya no ha vuelto, ¿no? Ya ahí sí quedó como algo cancelado. En cambio, el indigenismo no ha seguido produciendo expresiones y creo que el aporte del vanguardismo fue muy importante para que aparecieran autores como Alegría, o como Arguedas, o como Churata en sí mismo, ¿no? Que fueron una suerte de versión andina de esta nueva instancia de la literatura posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, los autores que usted ha elegido están muy vinculados a sus raíces,
a sus sistemas culturales propios, pero a la vez están abiertos también a lo otro, a lo moderno, ¿no? Tratan de integrar. ¿Es así o no? Hay un esfuerzo de integración en el vanguardismo de elementos que vienen de mundos diferentes, ¿no? Claro, claro, desde luego que sí, porque, por ejemplo, a ver, yo he trabajado mucho más, conozco mucho más de fondo la obra de Peralta. Peralta. En el primer poemario de Peralta, por ejemplo, hay una fuerte, digamos, impronta vanguardista, ¿no? Correcto. En cuanto a la estructura de los versos, en cuanto apela a esta retórica de la modernidad, ¿no? Por ejemplo, la figura del ferrocarril, la figura de los aviones, los globos, de la modernidad en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Correcto, claro. Y también tiene poemas que apelan a una tradición mucho más, digamos, anclada en su propio imaginario, ¿no? En lo andino, en este caso focalizado y en Puno. Esta es la figura de Tao Titicaca, esta es la figura de la mujer andina, esta es también la figura de esta naturaleza que se vitaliza, de esta naturaleza que se humaniza y que entra en contacto básicamente a tres planos, ¿no? El plano del humano, por el lado de los sujetos indígenas, el plano de la naturaleza humanizada y por otro lado el plano de la modernidad. Entonces, esos tres planos de alguna manera son los ejes que estructuran la poesía de Peralta, ¿no? En el primer poemario. En el segundo poemario se aleja un poco de esta retórica, digamos, de la modernidad y apela un poco más ya a lo social, es decir, a una lucha social, ¿no? Ya se reconoce de repente en este caso que no solamente en los Andes vive el sujeto indígena, sino que también hay campesinos, que también hay sujetos proletarios que la están pasando mal, ¿no? Que no solamente es el indígena el que pasa mal o el que es abusado, digamos, por el poder hegemónico en este caso. En el caso de Emilio Vázquez, que es el libro que he revisado de Altipampa, hay una relación, digamos, ya no tan cercana con la modernidad, pero yo estoy asumiendo que básicamente es por el año de publicación. Porque este poemario de Emilio Vázquez, que se llama Altipampa, se publica en el año 1933. 33. Y para el año 33 ya las vanguardias, digamos, ya habían, o estaban cerrando el ciclo. No estaban cerrando ese ciclo que más o menos oscila entre la aparición de los primeros escritos de Hidalgo entre el 16 y 17 y cierra más o menos en el 30, ¿no? Con el fin del gobierno de Leguía, con este acontecimiento económico en la bolsa de Estados Unidos. Entonces va cerrando el vanguardismo en un periodo. Sí, pues corresponde a una época de crisis de todo el sistema en su conjunto, ¿no? Me parece usted que ha elegido bien los... Bueno, como le digo, este documento que estoy revisando es muy consistente, está sólidamente estructurado, tiene usted una gran capacidad de análisis, de cuestionamiento, de confrontación, y me parece muy bien. Así que por ese lado yo creo que su trabajo debe avanzar. ¿Qué tiene previsto avanzar este semestre? ¿En qué tendríamos que apoyarlo para que usted quizá entrar ya de frente al trabajo con Ande de Peralta? No sé, ¿qué es lo que de acuerdo a su cronograma tiene planeado para este semestre? Porque el profesor Espino nos recomendó que nos preocupáramos de ver el avance en cuanto al marco teórico y al estado de la cuestión, ¿no? Bueno, este documento que usted ha presentado es muy solvente y a partir de ahí creo que usted podría prácticamente asumirlo o complementarlo con algunos otros matices más, ¿no? Para avanzar en ese sentido. Yo creo que usted tiene clara su investigación. ¿Cuál sería su siguiente paso? ¿Qué es lo que tiene usted previsto avanzar para poder plasmar esta investigación, ¿no? Que creo que va a ser un buen aporte? Sí, gracias profesor más bien por los comentarios. Lo que tenía planteado para este semestre es tratar de cerrar el marco teórico. Y tentativamente cerrar también un artículo sobre el caso de Peralta. Ah, claro, entonces, sí, tiene usted razón y qué bien que me ha hecho acordar. Entonces sí, no se olvide del artículo porque además es un requisito para
para la sustentación, ¿no? Así que efectivamente a partir del marco teórico puede también, o paralelamente, consolidar un avance, consolidar una lectura quizá de uno u otro autor, ¿no? Y que se pueda ya presentar con vistas a una publicación. Así que desde ese punto de vista creo que vamos a avanzar en esa línea porque bueno, ya su avance en el tema es muy valioso, ¿no? Voy a darle otra revisión porque lo he leído, es un texto bastante extenso. Escribir en el aire. Sí. Sí, una pregunta, bueno, no es tan al margen, tiene relación sin duda con el trabajo que estoy leyendo, su trabajo. Usted menciona ahí en la portada de su trabajo la asesoría del profesor Rudy Mostacero. Sí, él fue el profesor con el que llevé el siglo pasado, en el seminario de tesis 1. Ya. Y Sí. solamente el profesor dijo que colocáramos su nombre solamente para efectos de presentación. No, está bien, no, le preguntaba o sea, con él llevó el ciclo anterior, el seminario de tesis 1. Ajá, sí, pero con él. Y en ese 1, ¿cuál fue el producto final? En ese caso era básicamente todo el documento que le envía, o sea, inicialmente entramos con un proyecto muy breve. En mi caso, mi proyecto con el que postulé a la maestría tenía un promedio de 12 páginas, Ajá. 12, 13 páginas. Entonces, básicamente lo que el profesor dijo, o sea, nos planteó a todo el grupo, porque era un seminario que no solamente era de literatura, sino que... de otras especialidades también. Involucraba otras carreras, ¿no? Entonces el Ya. profesor nos planteó que ese proyecto lo ampliáramos y termináramos, ya, o sea, Claro. Básicamente con una idea mucho más clara, ¿no? Afinando desde los antecedentes hasta la bibliografía, ¿no? Pasando por el marco teórico, por los objetivos, por el planteamiento del problema. Entonces era básicamente afinar todo eso y ampliarlo, ¿no? Obviamente lo que presenté fue lo que le envié al correo, que es lo que... Ya, está bien, ya. Entonces, lo que vamos a hacer para la próxima reunión, voy a, como tengo en este curso diferentes proyectos, pero voy a hacer todo el esfuerzo para retomar los textos, es decir, la creación vanguardista, ¿no? Revisar los textos de Vázquez, de Peralta, que en su momento me interesaron mucho, pero claro, luego uno se va por otros caminos, pero ya que usted tiene este proyecto, voy a aproximarme a esta literatura, a esta poesía, porque me parece una poesía valiosa y luego el que usted esté trabajando en ella, ¿no? Así que en la próxima, de todas maneras, usted trae los avances que haya realizado. Le diré que hubo un trabajo que tendría que haberlo revisado, o quizá lo revisó, no he visto con detalle la bibliografía. Un profesor intentó desarrollar esto de los sistemas literarios. Me refiero al profesor Iván Rodríguez Chávez. ¿Leyó alguna vez su trabajo de él acerca de estos sistemas literarios? No he tenido la oportunidad, profesor. Ese libro, sí, no ha circulado muy regularmente, pero voy a tratar de ubicarlo. En todo caso, usted también por sus propios medios puede hacerlo. El autor se llama Iván Rodríguez Chávez y él intentó desarrollar, porque no es fácil hacerlo, intentó y publicó, dicho sea de paso, ¿no? Un libro donde sistematiza este aspecto de los sistemas literarios, ¿no? Le doy ese dato para que trate de ubicar el texto y ver en qué medida le puede ser útil, en fin, para... pero claro, el profesor Rodríguez
toma en cuenta sobre todo la propuesta de Cornejo Polar. No creo que la de Rama, pero sí conocía de cerca el trabajo de Antonio Cornejo, y a partir de eso él se arriesgó a establecer una suerte de descripción de esos sistemas literarios, ¿no? Yo tenía ese texto, pero ya con los años que han pasado, ya no, físicamente el libro no sé por dónde anda, pero si tengo oportunidad voy a tratar de buscar datos precisos. No sé si usted conoce el diccionario del profesor Rodríguez Rea, diccionario bibliográfico de la literatura peruana. Sí, he tenido la oportunidad de revisar. Ya, por si acaso busque ahí, bajo el nombre de Rodríguez Chávez Iván, busque, ahí debe estar entonces la información sobre este texto que le estoy mencionando, ¿no? Y en la próxima que nos vemos ya usted me confirma si pudo identificar por lo menos el dato del libro, ¿no? Y bueno, quizá con poco suerte por ahí puede andar circulando este texto que de todas maneras habría que tomarlo en cuenta, ¿no? Que claro, no es el mismo nivel de, digamos, de especificidad, pero sí él intentó ese riesgo, ¿no? Ese reto de describir en los sistemas literarios, tema que no es muy, claro, muy fácil de realizar, pero quería darle ese dato de todas maneras, ¿ya? Bueno, señor Luján, como le digo, ha sido una buena experiencia leer su texto, lo estoy releyendo ahora, así que hay que seguir trabajando y la próxima que nos vemos ya me indica qué es lo que ha conseguido o en qué línea está avanzando, y a mi vez yo trataré también de leer algunos textos que van a ser luego analizados por usted para hacerle algunas preguntas o algunas sugerencias, ¿no? Eso es lo que tendríamos que hacer en la próxima reunión. Sí, profesor, no hay problema. Yo voy a investigar lo que me había comentado de Iván Rodríguez Chávez y voy a tratar de ubicar el libro. Ya. Sí, acá veo también un esquema, y ya hablaremos de eso en la próxima vez. Está la poesía transcultural, ¿no? Léxico, estructuración literaria, personaje como visión, lenguaje, referente. Bueno, está interesante esto, lo voy a ver y ya le daré algunos otros alcances porque ya no he tenido tiempo de releer, ¿no? Pero sí hay varios aspectos específicos que me gustaría verlos en la próxima clase. Sobre todo, digamos, en la página 20 en adelante voy a hacer una nueva lectura para poder ver qué otros aspectos pueden ser el motivo de alguna pregunta, algún aporte, ¿no? El contrapunteo cubano a conocer, pues sí, yo recuerdo esos años en que él comentaba, el doctor Cornejo que me comentó que había sido este libro de Fernando Ortiz el que dio pie a que Rama luego desarrollara esta propuesta, ¿no? Sí. Sí, tiene además buena bibliografía acá, el libro de Beristain, Análisis e Interpretación del Poema Lírico, de la Autónoma, ¿no? Sí, está bien la bibliografía, sí. Muy bien, señor Luján, entonces nos vemos en un par de semanas, ¿ya? Sí, profesor, no se preocupe, gracias también por los comentarios y por los alcances. Ya, muy bien, gracias también, ¿ah? Listo, profesor, hasta luego. Nos vemos en la próxima reunión, hasta luego.